escritor para vos? Ay, qué pregunta, porque todo el mundo cree que escritor es el que publicó, el que publica, qué sé yo, viste, cualquier cosa, o también aquel que escribe porque escribe desde su profesión. Yo creo que escritor, lo que caracteriza al escritor primero es un lector avesado. Es decir, es un lector que se las sabe todas, que hace años que ha leído distintos autores, distintas escuelas literarias, distintos géneros literarios. Y además, por supuesto, tiene que ser conocido. ¿En qué sentido? No masivamente. Puede ser un escritor, como es mi caso y tantos otros, que son independientes, que no son tan masivos, pero que son reconocidos por algún lector. Es decir, un escritor sin un lector, lo mismo que un escritor sin editor, es como si fuera un escritor que queda devorado por sus sombras. Entonces me parece que esa es la mejor definición, ¿no? Y después otra cosa que se me ocurre del escritor es que el escritor también es un mentiroso. Es un mentiroso legalizado, está socialmente permitido, pero sabe mentir. Y sabe mentir también que tiene que, por supuesto, hacer el código con un lector que lo lea y que se prenda en la historia, ¿no? Y bueno, ahora estamos con este nuevo libro. Contanos qué te motivó a escribir Fantasmas en la balanza de la justicia. Mira, la primera idea que se me ocurrió en la cabeza fue escribir algo relacionado con aquello que las personas saben pero no quieren saber. Es decir, a partir de esa realidad inconsciente, pero realidad al fin humana, de que hay ciertas situaciones o hechos que se saben en el sentido de que se intuyen, pero la conciencia las tapa y las deja bien tapaditas y reprimidas ahí, de pronto explotan y surgen. Entonces la idea era esa. A veces a mí me motiva o una historia o un cuento me aparece, por ejemplo, prácticamente todo entero, sin los personajes y después le meto los personajes. A veces me aparece como algún personaje y en este caso se me ocurrió hablar de aquello que suele suceder mucho y en nuestro país se ve y es muy evidente, que hay ciertas cosas que no se quieren saber. Pero la trama es esta, es una protagonista, que soy yo, porque en este caso la novela es prácticamente autobiográfica, prácticamente, por supuesto, tiene partes totalmente noveladas, personajes que se han inventado o que se han basado en algún hecho real, pero están más ficcionados por mí. Pero es a partir de una mujer que llega a la vejez, te suena, ¿verdad? Que se inquieta, que está muy inquieta, que está inquieta, como con algún fantasma de velar, y se hace la pregunta de por qué, si ama tanto la literatura y la filosofía, termina siendo jueza, no solamente estudiando derecho, recibiéndose de abogada y ejerciendo la profesión, sino como jueza, es decir, impartiendo justicia. Sí, me lleva a mis orígenes, en realidad me lleva a mis orígenes de mi papá. Mi papá era alemán, había nacido en Berlín y nació en la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, y pasó casi hasta la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Fue espía contra el nazismo. Bueno, Fantasmas en la balanza de la justicia es un nuevo libro también de mi colección Ojo Lector. Contanos cómo fue que te acercaste a la colección y entablaste este vínculo con Moglia Ediciones. Mira, el vínculo con Moglia Ediciones, que no la conocía, es una editorial correntina en la que ya había publicado algún escritor como Luis Benítez, que lo admiro muchísimo. Cuando me entero que vos me habías comentado que ibas a iniciar una colección y demás, yo al principio no le presté ninguna atención porque, como
te tengo tan emparentada con bibliografía de psicoanálisis, que todavía sé que estás en eso, pero también dedicada a esta colección, entonces no sé por qué razón me figuré Ojo Lector, pero desde el lugar del psicoanálisis. Entonces ni pensé en vos con la literatura. Y entonces ahí entro en la colección y entro en forma grata, porque digamos que la relación entre el escritor y el editor, si bien es tan necesaria e imprescindible como con el lector, a veces tiene sus bemoles, sus vicisitudes. Y sí. Ya lo tenemos acá, el lanzamiento. Y bueno, y vas a estar firmando en la Feria del Libro. Sí, voy a estar filmando la Feria del Libro en mayo. Sí, un martes y un sábado. En el stand 532, Pabellón Azul, de Mogli Ediciones. Y bueno, te esperamos.